días, ya tenía muchísimas ganas de poder hacer este video. Trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue que surgió? ¿De qué forma yo he podido sobrellevarlo, superarlo? No sé de qué parte me estarán viendo, pero siento que cuando nosotros nos exponemos y comentamos un poco nuestra verdad acerca de este tipo de cosas, por ejemplo de la ansiedad y los ataques de ansiedad, los ataques de pánico y toda la cosa, podemos ser de mucha ayuda para las otras personas que están atravesando situaciones muy similares a esta. Siento que compartir esto es algo muy bueno porque a fin de cuentas, a pesar de lo diferente que podamos ser nosotros y lo diferente en lo que lo hayamos vivido, o sea, de las diferentes formas en lo que lo hayamos vivido, podemos ser de ayuda para otras personas. Primero quiero hacerles saber a las personas que no saben en cuanto a esto o no tienen tanta información o conocimiento en cuanto a esta área. Yo tampoco es que la tengo al máximo, yo tampoco es que soy un profesional en el área, pero me ha tocado aprender por mi cuenta, me ha tocado aprender también por experiencias muy cercanas a esto. Hoy en día también me está ocurriendo, gracias a Dios, de una manera muy diferente porque pude tomar control sobre esto a tiempo y por supuesto aprender a que estas cosas no me controlen a mí, sino que yo pueda tener dominio y control sobre estas cosas, ¿ok? Sobre la ansiedad. Esto también es importante que lo sepan las personas que no han pasado por algo así parecido o similar. Esto no significa que una persona padezca un trastorno o algo de ansiedad, un ataque de ansiedad o ataques de pánico. Esto no significa que la persona se esté volviendo loca. Tú puedes ser una persona muy consciente, estar 100% consciente de lo que te está pasando sin perder la cabeza. O sea, estás pasando ansiedad, estás pasando un ataque, pero vas a seguir teniendo, vamos a decirlo así, conciencia de lo que estás haciendo, no estás perdiendo la cabeza. Una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que sí hay son niveles, ¿ok? Niveles de ansiedad. El asunto aquí es que mientras más atiendas esto con tiempo, mejor será para ti. Que gracias a Dios yo siento que lo tomé a tiempo, le puse atención a esto a tiempo y empecé a buscar los cambios para no llegar a un punto excesivo, sino quedarme en un nivel moderado en el que yo pudiera aprender a manejarlo. Tú puedes estar pasando esto y estar muy consciente de lo que se está ocurriendo. Así que por eso no te preocupes, no pienses que es que te vas a volver loco. Otra cosa que quisiera mencionarles es que no importa si eres una persona que está atravesando esto y a lo mejor no sabes a quién recurrir, te comento que puedes solventarlo por tu cuenta si lo llegas a tomar con tiempo. Esas son cosas que uno puede llegar a sobrellevar con el tiempo cuando uno lo va aprendiendo y uno mismo se va conociendo para saber cómo responde nuestra mente y nuestro cuerpo a medida de las circunstancias que se le presenten en la vida. Como también les cuento que no es necesario que vayamos a un psiquiatra, a no ser que sea un nivel muy excesivo en el cual ya tú pues pierdas control completamente sobre las cosas que tú estás haciendo. Ya esos son niveles, hay niveles para esto. El TDAH causa en la persona que lo esté atravesando un sistema de alerta, por decirlo así, ¿ok? Pensamientos constantes de miedo, son pensamientos constantes de mucho miedo. Hay muchos pensamientos de preocupación excesiva, por decirlo así. Básicamente son pensamientos muy negativos que llegan a la cabeza de la persona cuando realmente no hay ninguna cosa mala, ninguna cosa negativa que esté viviendo esa persona. Simplemente llegan pensamientos negativos cuando no los deberían de haber. Vemos negatividad donde básicamente no las hay. Entonces, en mi caso yo recuerdo que este tipo de cosas empezaron a tomar más fuerza fue a la edad como entre 18 a 19 años. Yo estaba estudiando en la universidad en ese tiempo. O sea, yo no sé si sea buena idea comentar esto, pero igual lo voy a hacer porque siento que es necesario. En ese tiempo Venezuela estaba pasando por un momento bastante difícil, bastante crítico. A mí esto me estaba repercutiendo de una manera en la que me estaba afectando. Ya incluso yo conciliar el sueño porque me estaba costando dormir, y si me despertaba durante la noche después de que me costara volver a dormirme, esto me costaba muchísimo. Entonces no podía conciliar el sueño fácilmente. Eso fue como el inicio, ¿ok? Cosas tan básicas, por ejemplo, si salía a la hora, si no salía a la hora de mi casa para agarrar el autobús y llegar tarde a clase. Temía incluso si me equivocaba de salón y no entraba al salón donde realmente iba a haber mi clase. Yo recuerdo que cuando yo llegué y empecé la universidad, como ya les digo, yo me mudé de ciudad porque yo estudié en otra ciudad, no en la ciudad donde yo crecí, ni nací, ni nada de eso. Pero yo venía con ciertas inseguridades porque las tenía también, a pesar de lo bueno que fue en su momento, a pesar de lo emocionado que me sentía y ansioso al mismo tiempo, también tenía algo de temor por todas las cosas que ya me estaban ocurriendo o las cosas que ya yo venía pasando y había dejado en el lugar donde yo había crecido. Entonces yo llego ahí, yo recuerdo que en el primer curso, en la primera clase y en el primer semestre, de verdad les digo, estas parecen ser cosas muy insignificantes,
muy insignificantes, pero yo tenía 17 años para ese momento. Yo cargaba con muchas inseguridades en ese momento. Para ese momento yo tenía como unos 17 años aproximadamente. Yo recuerdo que hubo un examen, yo presento el examen, ponte tú que lo presenté como un lunes, algo así, y el día jueves yo veía de nuevo a esa profesora con la misma materia para hacerme entrega del examen después de que ella lo evaluara. Yo estaba sentado en esa ocasión cuando ella estaba entregando los exámenes al final del pasillo. Yo estaba sentado al final del pasillo, al final del salón. Ella me llama para entregarme mi examen. Yo no sé, pero yo me llené de un terror, miedo que yo no sé cómo explicarlo, pero yo en ese momento cuando yo me levanto, yo siento que todo el mundo me estaba viendo. Ese recorrido del asiento al final donde yo estaba hasta el escritorio de la profesora para entregarme mi examen, yo sentí eso como una caravana. Era algo eterno llegar hasta ahí. Me levanté y yo sentía que todo el mundo me estaba viendo en ese momento. Tanto así que pensé que yo me iba a caer. Tanto así que yo me llené de tanto miedo que yo llegué a pensar incluso que yo me iba a caer. O sea, en mi mente decía, nada, aquí fue. No fue así, no me caí, pero te digo que ya yo estaba caído. En mi mente ya yo estaba caído. En ese momento me di cuenta de que mi mente estaba causando algo que realmente no estaba pasando. Retiré mi examen, me regresé y no pasó nada, pero les digo la verdad, en mi mente ya yo me había caído. Frío, pero no sé, me puse frío, me puse con miedo, pero sí llegué a presentar otro tipo de cosas en el tiempo que a fin de cuentas como que en su momento no di con el problema porque me parecía algo de lo más normal. Yo llegué a pensar que yo no tenía este tipo de cosas de ansiedad, de ataque de ansiedad. Para mí yo siempre estuve normal, tranquilo, relajado, nada está pasando conmigo, todo está bien, todo está en orden. A lo mejor si te preocupa algo, bueno, es una preocupación como cualquier otra preocupación que cualquier ser humano le puede pasar cuando está en un momento de estrés. Así que yo por lo menos en ese momento de mi vida, en esa etapa, yo no le presté atención. Llega el 2020, llega todo este encierro y las cosas cambian un poco más. Producto de la misma pandemia, me dio por abrir el canal de YouTube, canal que están viendo ahorita. Esporádicamente me pasaban episodios de ansiedad generalizada que después se repercutían, que después mi cuerpo reaccionaba ante esas cosas. Y lo que muchos no saben es que este tipo de cosas ocurren no porque queramos que ocurran, simplemente nos pasan y son cosas que cuando ocurren no podemos controlar porque uno no está pendiente de eso. Atravesé por algo parecido, pero esta vez se intensificó porque mi cuerpo se estaba agotando y se estaba cansando. Tanto mi mente y mi cuerpo se estaban agotando por completo y yo ni siquiera sabía por qué estaba pasando esto. Eran muy repetitivos y ya mi cuerpo sentía un cansancio excesivo y yo ni siquiera sabía por qué. Porque yo no tenía un ritmo de vida, digámoslo así, tan agitado como para decir estoy exhausto, estoy cansado, estoy agotado. Yo recuerdo una tarde que me tocó ir a trabajar. Físicamente y mentalmente estaba agotado. Recuerdo también que en ese año empezó el tema de la taquicardia, de los dolores de cabeza también. Recuerdo que también se me presentaban náuseas, me costaba conciliar el sueño, precisamente por estar sobrepensando demasiado las cosas. Y lo peor de esto es que era por cosas insignificantes, eran por cosas que no estaban ocurriendo, no había problema, no había por qué yo sentirme así. No fui con un especialista porque en su momento no lo sentí necesario, pero sí me puse a indagar en esto. Pude darme cuenta de que cuando este tipo de cosas suelen afectar un tiempo muy prolongado, es normal tener ansiedad de vez en cuando. Todos pasamos por momentos de ansiedad, pero cuando se prolonga mucho tiempo se convierte en un trastorno porque son cosas que pueden llegar a afectarte en tu calidad de vida. Siento que algo que me ayudó muchísimo a dar con esto muy rápido y a buscarle solución fue que pude, reconociendo lo que me estaba ocurriendo, y como yo sabía que lo que me estaba pasando no era normal en mí, también acotar que un trastorno de ansiedad generalizada radica ya cuando se prolonga mucho tiempo, en un periodo de aproximadamente 6 meses, por un problema o por diversos problemas que vayan combinados. Lo mío ya se estaba presentando en un problema en ese aspecto. Fue así entonces como yo pude darme cuenta de que yo tenía trastorno de ansiedad generalizada, precisamente porque había miedos en mi cabeza que me estaban ocurriendo y mi cuerpo a nivel físico ya lo estaba reflejando por medio de la taquicardia, los sobrepensamientos, la falta de apetito, las náuseas. A mí me daban unas náuseas que yo no entendía por qué me estaban dando náuseas, dificultad de dormir. No es que se me trancaba la respiración, pero sentía que me costaba un poquito respirar a la hora de dormir, más que cuando yo estaba en actividades diarias y cotidianas del día a día. Lo primero que hice fue atender esto a tiempo. Yo sé que, primero que nada, yo sé que cada experiencia es diferente. Mira, a ti que una persona te diga cálmate,
Cuando tú tienes ansiedad, eso es lo peor que tú le puedes decir. No le estás ayudando, pero en nada, en lo absoluto, en nada. Y ahora sí, la solución. Ok, la primera opción que tuve que empezar a desarrollar en mí fue ocuparme de muchas cosas. Con eso no quiero decir que esté mal que tengamos tiempo de ocio, tiempos de entretenernos, tiempo de divertirnos. Todo eso también es muy importante. Mucha diversión está mal y mucha ocupación está mal. Haz un balance entre lo que te divierte y lo que te ocupa. Simplemente ocupo mi mente en pequeñas cosas para que estos niveles desaparezcan básicamente. Lo segundo que tuve que aplicar fue empezar a hacer ejercicio. Es bueno acotar que cuando uno hace ejercicio, nuestro cuerpo libera endorfinas. Esto es excelente. En mi caso, hasta ese momento de mi vida, hasta ese punto de mi vida en 2020, yo no hacía ejercicio para nada. Pero el ejercicio fue una herramienta que a mí me ayudó muchísimo y hasta el sol de hoy lo sigo haciendo. Ya voy para 2 años haciendo ejercicio en mi casa. Yo no tuve que ir a un gimnasio ni asistir a un gimnasio, también por falta de dinero. Pero no tuve que llegar a ese punto para empezar a generar en mi cuerpo cambios físicos. De verdad les digo que son más beneficios los que traen hacer ejercicio que las cosas que a lo mejor negativas. La verdad es que no veo nada negativo en hacer ejercicio mientras sea un ejercicio moderado y que no te lleve a perder tu vida o a lesionarte. Este ritmo de estilo de vida para entrenar 2 veces a la semana, 3 veces a la semana en casa, como mi cuerpo empezó a sentir dolor después del entrenamiento, exigencia y fuerza física, cada una de esas cosas, cuando ya tú empiezas a sentir que tienes un cuerpo al que puedes manipular, al que puedes ejercitar, al que puedes mover, tu mente se libera y ya no hay como mente ni cavidad para pensamientos negativos porque estás sintiendo en ese preciso momento otras cosas. También esto me ayudó mucho a poder conciliar el sueño más fácil. Y lo tercero que me ayudó fue ir siempre a la raíz de aquellas cosas que me causaban esa ansiedad, ¿okay? Por ejemplo, si a mí por lo menos, no importa lo insignificante que sea la situación, si yo ir al supermercado a mí me causa ansiedad, en lugar de yo huirle a eso, yo voy y lo presento. O sea, yo voy y me presento y ejecuto y confronto ese miedo que tanto tengo. Okay, este es un ejemplo, ¿ok? Entonces, en lugar de huir de las cosas que no quiero que pasen, va a haber un momento en el que te vas a dar cuenta de que ese miedo que tú tenías era insignificante. Otro ejemplo pudiera ser hablar con una persona. Puede ser que una persona tenga un carácter autoritario sobre ti que te genera a ti cierta sumisión y tengas miedo de hablar con esa persona porque sientes que te va a ofender o te va a decir algo que te va a atacar o algo así por el estilo. Pues en lugar de huir de esa persona y no hablar con ella, ve y habla con ella. En lugar de huir de aquellas cosas que te generan miedo, ansiedad, preocupación, simplemente ve y afróntalo y va a pasar que eso que tú pensabas que a ti te generaba ansiedad, inseguridad o miedo fue algo insólito que te estaba pasando por tu mente y no realmente está pasando como tú pensabas que te iba a pasar. Ve a la raíz, ve a la fuente de aquello que te está generando ansiedad. No están solos en esto. Si ven que esto es muy excesivo para ustedes y no lo consiguen, vayan y busquen ayuda, es necesario también. No tengan miedo, no tengan vergüenza. Valiente es aquel que vaya a afrontar los problemas, ¿ok? Y más allá de las recomendaciones que yo te pudiera dar acerca de esto, es que es importante que entiendas que cada persona es diferente, cada uno lo va a pasar diferente. Yo lo pasé también muy diferente. Así que lo que realmente me pudo ayudar en ese aspecto a mí es aprender a conocerme, mis necesidades. ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué estoy pensando esto? Y si está pasando, entonces no voy a huirle, ahora quiero afrontarlo. O sea, puede que lleguen a existir momentos donde te tornes un poco exagerado por las cosas que estás sintiendo, por el miedo que tienes, por ese sistema de alerta que se te activa, por cosas que no están pasando, pero van a haber momentos donde te vas a sentir muy relajado y vas a saber cómo sobrellevarlo. Esa ha sido la experiencia que les quería contar y bueno, lo poco o lo mucho que haya podido durar. Así que cualquier otro comentario que quieran hacerlo, háganlo saber debajo del video que los estaré leyendo. Eso es todo por este video, hasta luego.